Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablar un poco de la teoría winnicottiana y para empezar, pues vamos a hablar sobre la agresividad. No es únicamente un síntoma de patología ni una expresión simplemente hostil del sujeto hacia el otro, sino que es, en su concepción, una dimensión constitutiva del desarrollo humano. Una fuerza vital que tiene que ver con el movimiento, la motilidad, la actividad. Como dice, antes de la integración de la personalidad, también hay una agresividad, y una agresividad original que es prácticamente sinónimo de actividad. Esta frase ya señala algo radical, que la agresividad en su forma más primitiva no tiene todavía el sentido moral que a menudo le atribuimos, el yo ataco al otro, sino que implica el despliegue del sujeto, la fuerza vital que permite separar y ser distinto, que permite que el infante establezca un yo frente al no yo, como escribe. La agresividad es un componente que tiene un rol esencial. Cuando el yo y el no yo empiezan a establecerse, es cuando el componente agresivo pues empieza a formar o a ayudar a la creación de este individuo. Así que la agresividad se inscribe en lo más temprano, en ese momento donde aún no está formada la distinción entre el interior y el exterior, entre el yo y el objeto, y por eso no es propiamente agresión con intención hostil, sino un movimiento. En ese sentido, Winnicott rechaza la interpretación simplista o automática de la agresividad como la manifestación inevitable del instinto de muerte freudiano o como viveza cruda de destrucción pura. También él nos advierte que debemos desechar, o por lo menos tenemos que revisar críticamente la herencia de la pulsión de muerte freudiana y la envidia kleniana para evaluar el valor de esos conceptos sin tener una adhesión como tal acrítica hacia los autores. Por eso la agresividad tiene dos raíces orgánicas. Una que es la motilidad fetal, que son las primeras patadas del bebé cuando se mueve, experimenta el mundo a través de todo su cuerpo mientras va gateando con esa resistencia, haciendo contacto, percibiendo lo que no es de él. Esa motilidad pues resulta placentera para el bebé. En todos los niños, por lo tanto, vemos que hay una tendencia al movimiento. De esa forma decimos que la agresividad es igual a una actividad que es igual a la exploración en una fase muy temprana. Por eso también ese autor Winnicott subraya que esta agresividad temprana se transforma con el desarrollo psíquico, dependiendo del ambiente facilitador, de la figura materna o cuidador que sea suficientemente buena, del contexto que permite que el infante experimente sin colapso la destrucción simbólica del objeto. Ese ambiente que sostiene es crucial. Si el bebé tiene un entorno que puede tolerar sus impulsos agresivos, que no se confunde con ellos, que no se retire brutalmente ante la expresión de esos impulsos, entonces la agresividad podrá convertirse en un uso creativo del objeto en relación de su ambiente. En cambio, si el ambiente es hostil, pues la capacidad de contener la agresividad pues también podría devenir en una invasión, en un daño, una culpa. El ser se convierte en alguien insoportable, temor a la destrucción del objeto y por ende a su propia destrucción. Por eso Winnicott nos señala que cuando una ira de este tipo no ha sido recibida ni se le ha permitido ser reparada, puede tener como resultado que el niño tema su propia ira y se vuelva complaciente en lugar de ser espontáneo, generando así un falso self. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y entender que ese es el germen de la subjetividad, de la autonomía, del juego y por lo tanto de la creación. Pero si la agresividad ha sido mal entendida, entonces se convierte en una patología. Y aquí, un punto clave en su conceptualización es la negativa a ver toda la agresión como ataque al otro. Tenemos en el ensayo de agresión en relación al desarrollo emocional, Winnicott nos escribe que en la destrucción del objeto, pues también presenta como nivel inicial, pues nos surge una especie de intención hostil, como si fuera la especie de resonancia de la pulsión de muerte. Pero también vemos una necesidad de establecer una distinción. De esta forma el niño está probando sus límites, de hacer acto de presencia psíquica. Y esa destrucción no siempre implica crear un daño, sino que el objeto sobreviva al ataque.
Al agitar ese movimiento para que el niño pueda decir yo he hecho algo y el otro sigue estando, sigue existiendo, pues nos genera una experiencia central para el desarrollo. La supervivencia del objeto que ha sido destruido es una experiencia primaria para el niño en el establecimiento de la relación con el objeto externo. Y por eso no basta con existir junto al objeto, es decir, junto a la madre, sino que el infante, el niño, debe usar ese objeto. Un uso que implica testearlo, atacarlo, desgastarlo, para que el objeto sobreviva y pueda seguir ahí como externo, distinto del sujeto. Y así se pueda entonces crear una relación auténtica. Y esa dinámica conduce a la capacidad de preocupación hacia el objeto. Cuando el niño se percata del efecto causado por sus impulsos en la madre, entonces la culpa aparece. Es decir, que la agresividad deviene en culpa, en responsabilidad, en preocupación, y eso implica que el objeto sobreviva al vínculo. Podemos pensar que de este ángulo, pues es una progresión que se describe de un estado preintegrado donde la agresividad se manifiesta sin reflexión, sin objeto distinto al yo y sin una intención de reconocerlo, hacia un estado de preocupación, de interiorización del objeto, de relación yo-objeto, de culpa, de reparación y finalmente hacia la integración de un mundo interno y una relación con el externo donde la agresividad ya no domina de modo destructivo, sino que está modulada, reconocida y aparte contenida y transformada. De ahí una célebre reflexión que donde el amor y odio, hay creación y destrucción, están íntimamente entrelazados. Estas forman parte del mismo proceso para un niño y aprender a manejar esto constituye parte del camino hacia la madurez. El niño entonces debe aprender a encauzar esas fuerzas agresivas innatas en la tarea de vivir, amar, jugar y finalmente trabajar. Por eso hay que reconocer esta interrelación. La agresividad no es el opuesto del amor, sino su compañero gemelo en el despliegue de vida. Si el niño solo conoce el amor sin poder explorar el límite, sin poder experimentar su propia agresividad, no podrá llegar a la autoposición, a la autonomía y ni siquiera a la creatividad plena. Por eso resulta clave, creo, que la dimensión de uso frente a mera relación, pues señala que muchos análisis se quedan en la relación de objeto, es decir, una relación pasiva, cuando lo importante es que el sujeto use al objeto, utilice, experimente, ataque simbólicamente. La agresividad forma parte de ese uso. Cuando ese uso no tiene cabida, cuando los ataques son cancelados, cuando el objeto no puede tolerar esa agresividad, es entonces cuando el sujeto queda atrapado en la dependencia, en la fusión y en la imposibilidad de separarse por ese temor. Ese niño puede desarrollar entonces un falso self, puede carecer de capacidad de iniciativa, de juego, de espontaneidad. De esta forma, en ese sentido, pues la agresividad también es un indicador de salud cuando se canaliza y señal también de fragilidad cuando se queda estancado o es brutalizado. Entonces tenemos que entender ese matiz donde la agresividad no es solo mala o bueno, sino que también depende de ese destino que le dé al niño. Por eso, pues vamos a recordar un poco la parte de preocupación, porque en ella marca el paso de la agresividad primitiva a un funcionamiento más humano y relacional, como había mencionado, porque la preocupación exige que el niño distinga el yo tengo impulsos, mi madre es algo separado y lo que yo hago puede afectarla. Y esa conciencia nace en la medida en que el ambiente ha permitido que la agresividad se exprese, se tolere y que el objeto sobreviva. Si la madre se retira, si el objeto desapareciera tras el ataque, entonces ahí sí el niño experimentaría una agonía y un miedo completamente colapsado, a lo que Winnicott denominaría como ansiedad de colapso. Aunque cuando el entorno no contiene adecuadamente esto, pues la estructura psíquica sí que se instaura en algo frágil, algo inseguro y algo dependiente, y allí sí la agresividad puede quedar bloqueada o estallar sin contención, lo que viene en una agresividad tanto destructiva como inhibidora. Entonces hay que vivir la agresividad para ver que el objeto sigue existiendo después de ser usado. De esta forma, la agresividad pues, nos da un indicio de esa separación entre yo y los objetos. Y por eso Winnicott trae lo que llama destructividad creativa, la idea de que la agresividad no solo destruye, sino que tiene una función constructiva, evolucionaria. Y algunos autores señalan que para Winnicott la agresividad también es una potencia, no solamente una capacidad, sino una potenciación creativa.
Es decir, que el sujeto, al explorar su agresividad, al poner a prueba los objetos, al intentar destruirlos simbólicamente, pues está desarrollando su mundo interno, su capacidad de simbolización, su capacidad de relación auténtica con todo lo externo. La agresividad no necesariamente es enemiga de la cultura o de lo social. Al contrario, claro, si se gestiona adecuadamente, es la fuente de la creatividad, del trabajo, del juego y del arte. Allí donde la agresividad queda amputada, mutilada y reprimida, pues puede surgir un estancamiento en la vida psíquica. También, obviamente, el hecho de que la agresividad sea exaltada, pues también se puede volver patológica y completamente destructiva de la vida. Entonces tenemos que tener cuidado de no tampoco dejar libre de contención a esta agresividad. Y eso pues llega a tener profundas implicaciones porque se observa que pacientes que no han podido vivir su agresividad temprana adecuada encuentran dificultades en el uso del objeto y en la relación creativa con el mundo. Pueden quedar atrapados en la fantasía, no en la relación real. Pueden ser excesivamente complacientes, depender del otro para sostenerse, carecer también de capacidad de iniciativa. O pueden también lo contrario, explotar su agresividad sin control, pues no han internalizado el objeto contenedor. Y por eso en su artículo, Agresión, Culpa y Reparación, Winnicott vincula la agresividad, la culpa y la reparación, donde la culpa aparece cuando el objeto es introducido como distinto, cuando el sujeto ve que ha hecho algo y que ese algo podría haber tenido efecto. Y la reparación es esta respuesta del ambiente que permite que el agresor vea que el otro puede recuperarse y por lo tanto entonces el vínculo sigue. Es decir, que tiene que haber un buen entorno terapéutico también que tiene que replicarse. Un ambiente suficientemente bueno que permita que la agresividad infantil, su expresión y su supervivencia pues también puedan desahogarse en el consultorio para que pueda también el paciente reparar, reconocer y continuar su vida. No hay que resistir la agresividad, sino que hay que acogerla como parte del desarrollo, explorarla y apoyar para integrarla. En cuanto a la relación del juego, también es importante mencionar que Winnicott desarrolló también mucho sobre esa práctica, porque para que el juego pueda existir, no en un sentido lúdico, sino como en un espacio de creatividad, es necesaria la presencia de agresividad. Y como mencioné muchas veces antes, se requiere de una espontaneidad y un afecto también para que haya un desafío, una pulsión y un ensayo de cómo puede ser la realidad. Lo que permite que el niño establezca también un espacio y una relación interno y externo. El juego se vuelve ritual, estéril, previsible, pero que también permite contener lo que puede encontrarse en la realidad. De esta forma, la agresividad permite desarrollar una vida más auténtica, permite desarrollar un ser verdadero, evitar que devenga en una patología sin vínculo y sin amor. Y si quisiéramos comparar un poco esto con Freud, pues hay que entender cómo Winnicott llegó a Freud a través de Klein. Y Freud en sus manuscritos conceptualizó la pulsión de muerte o el tánatos como una fuerza destructiva inherente a la psique humana y vio la agresividad como algo ligado a una pulsión, a una energía. Y es una energía que puede revertirse hacia el yo o hacia el objeto. La agresividad desde esta óptica freudiana aparece muchas veces como regresión, como deseo de aniquilamiento del objeto y como violencia pulsional. Pero Winnicott se rehúsa a reducir esa agresividad a un mero residuo energético. Por eso para él es base del movimiento, de la vitalidad y de la separación. Winnicott rechaza la idea del instinto de muerte y él sugiere que esto ocurre solo bajo la integración del yo, que puede experimentar ese enojo. En ese sentido, Freud y Winnicott comparten la idea de que la agresividad es parte de la condición humana, pero difieren en su origen y en su destino. Recordando que Freud articula que la agresividad se basa en el sistema pulsional y Winnicott dice que emerge del movimiento. Y esta idea pues representa una ampliación importante al psicoanálisis, porque quiere decir que la agresividad no está en el interior del sujeto, sino que también se encuentra apoyada en el entorno donde viven estas personas.
La agresividad cambia su cualidad y avanza dentro del diálogo con el otro a través de sus propias cualidades y con respecto a todo el ambiente, a diferencia de Freud, que no contemplaba tanto el ambiente. Y podríamos señalar que incluso Winnicott que habló de la culpa y de la reparación y de la preocupación, pues está trabajando casi en paralelo con el complejo de culpa freudiana, la formación del superyo, la angustia de castración. Pero la diferencia radica en que Winnicott enfatiza que la culpa genuina solo puede emerger cuando el objeto ha sido reconocido como distinto y cuando el sujeto ha podido actuar agresivamente y ver al otro sobrevivir. Si el niño no ha tenido esa experiencia de supervivencia, la culpa es incapaz de tomar forma y la evolución psíquica se ve entonces limitada u obstaculizada. En ese sentido, se puede decir que la agresividad mal contenida impide la vía freudiana del trabajo de duelo, la elaboración de la energía y la sublimación también. Y de esta forma, pues entonces Winnicott parece prolongar y enriquecer la teoría freudiana, no dejándola únicamente en sentidos o en ambientes energéticos, sino que nos habla de relaciones y de ambiente, y le da un nuevo giro a cómo entender la agresividad. Pero no nos quedemos allí, sino que también podemos considerar la agresividad como fuerza vital humana. Si la vemos no solo como mal, sino también como potencia de creación, entonces podemos interpretarla a la luz teológica, como una analogía de la condición humana en su totalidad. El ser humano es imagen de lo divino, o al menos participa en lo trascendente de esa divinidad, en la medida en que tiene capacidad de crear, de transformarse, de ejercer dominio sobre el mundo, de establecer relación con otros, de amar y de destruir simbólicamente para construir. En muchas tradiciones teológicas, la humanidad es llamada a imitar la capacidad creadora de Dios, y la agresividad, entendida como impulso vital que busca oponerse, encontrarse con el otro, diferenciarse, podría ser vista como una participación de libertad creativa que Dios nos concede o le concede al sujeto. Pero claro, esta libertad trae responsabilidades. La destrucción sin contención, la agresión sin reconocimiento del otro, equivalen a un pecado, a una ruptura de la comunidad y por lo tanto a una violencia. En ese sentido, Winnicott nos ofrece una lectura que puede resonar con el libre albedrío de la creación continua, del cuidado del prójimo. El buen cuidado del otro, que en este caso sería como el ambiente facilitador, se convierte también en una imagen del cuidado divino que permite al sujeto expresarse, diferenciarse, amar y finalmente servir. Es una capacidad de reparación que vincula la agresividad cuando el objeto ha sobrevivido al ataque, cuando la reparación simbólica es posible. El perdón, la restauración y la alianza renovadora, también, alianza renovada pues resuena teológicamente con los evangelios. El objeto vive, siente preocupación por el objeto y lo repara. La relación se transforma. Estos matices recuerdan a la parábola del hijo pródigo, del perdón de la nueva alianza. Entonces la agresividad humana, lejos de ser simplemente mala, puede convertirse en parte del camino hacia una integridad y una libertad, una responsabilidad. Y cuando ese proceso se obstaculiza, también encuentra un eco en la teología clásica, el pecado, la alienación, la incapacidad de amar auténticamente, la ruptura de la comunión. De esa forma, la agresividad que nos plantea Winnicott nos invita a pensar la agresividad como una fuerza constitutiva del sujeto que llega a desplegarse en un contexto de una relación suficientemente buena, que debe transformarse, integrarse y manejarse. Una fuerza, por lo tanto, que nos permite la separación, la individualización, la creatividad y una vez más el juego, la espontaneidad. Amplía el enfoque freudiano, trabajando obviamente sobre la base de lo que Klein también fue desarrollando con la envidia y todas estas situaciones de ataque al objeto. Entonces, pues sí, nos permite una creación, una relación de reparación y de comunión. En la medida, claro, que el sujeto pueda conocer su agresividad y reconocerse como agente. Y también reconocerse como un distinto del otro para poder amar al prójimo. De esta forma, la agresividad no debe verse entonces en matices de blanco y negro, sino que se debe analizar en todo el contexto que se vive. Como dije antes, si el ambiente no es suficientemente bueno, pues la agresividad deviene en algo patológico. Y esta patología, o esta también
normalización del odio y de la ruptura de los vínculos es lo que genera también una posible agresión que tan solo se va exponenciando en el mundo, y es lo que se puede estar viviendo en este mundo. Entonces, aceptemos la agresión que tenemos, utilicémosla, es decir, sublimemos con ella y hagamos algo creativo. Apoyémonos en esa agresividad que tenemos para crear, para amar, no para destruir, que sería el objetivo, el objetivo de entendernos, de comprender cómo nuestra mente está funcionando. Eso fue un pequeño video, una pequeña explicación sobre la teoría winnicottiana sobre la agresividad, y nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.